Bueno, muy buenas tardes, Wilman, Alfredito, Jennifer, Graving, Margaret, no, creo que no, la semana pasada no te conectaste, ¿verdad? Entonces, bienvenida al curso. Sé que a veces por horario y nos complica a todos, pero a todos y a todas les agradezco la posibilidad de estar acá, sacar el ratito, aunque seamos poquito, creo que es parte de ir haciendo y creciendo juntos como profesionales. Sin quitarles mucho el tiempo, para mí es un orgullo, un placer compartir con mi colega, eh, casi que es como mi compinches de lucha, Wilman Escobar. Ha sido una presentación muy rápida, muy breve, ¿verdad? Wilman es bachiller, licenciado en la enseñanza de los estudios sociales. También es graduado como abogado de la Universidad de Costa Rica y recientemente tiene una maestría en educación intercultural, ¿verdad? La Universidad de La Rioja, ¿verdad? Wilman era, en, de España. Actualmente es el coordinador de la carrera de enseñanza en los estudios sociales de la Universidad de Costa Rica y algo que, digamos, que compartimos, aparte de que estamos en esa lucha eh, de la academia, ambos, Wilman y este servidor, seguimos metidos, digamos, en el mundo del Ministerio de Educación. Por eso Wilman viene saliendo, salía a las 4 y casi que viene saliendo del cole y entrando a esto. Y es una perspectiva interesante porque somos todos acá profesores en ejercicio. Em, la posibilidad de tener a Wilman es traer un poquito de academia a lo que hacemos en el MEP, pero sin descontextualizar lo que tenemos en el MEP. Entonces el conversatorio de hoy gira en esas dos líneas. Es decir, tendremos aquí en los distintos cursos diferentes participantes, ¿verdad? Gente que puede estar muy metida desde la esfera del MEP, que ellos, asesores, otros un poco más académicos, los historiadores, los geógrafos, y en el caso de Wilman, pues hace como una síntesis de lo que somos, ¿verdad? Un poco de la academia en la universidad, pero también un poco del aula desde el Ministerio de Educación Pública. Em, Wilman es el segundo mando del proyecto, es decir, si este servidor le pasa algo, pues Wilman ahí asume. Igualmente, Wilman estará con nosotros, ¿verdad? A lo largo del trayecto formativo de este año, a lo largo de los cursos, tal vez no de forma directa como hoy, pero sí de forma indirecta. Y con Wilman, pues tendremos la ponencia. Le dimos muchas vueltas, ¿verdad, Wilman? Al inicio, cuando nos surgió en el diagnóstico el año pasado, que les he contado con más de 600 docentes que nos contestaron, más de 90, creo que era 92% de las respuestas giraban en torno a esto que le hemos llamado tendencias actuales de la enseñanza de los estudios sociales y la cívica. Entonces, eso es mucho que hablar, eso es casi que un proyecto formativo. Entonces, con Wilman decíamos, bueno, ¿qué de tanto vamos cómo lo abordamos? Y al final nos hemos decantado en, bueno, lo que Wilman les va a presentar en esta tarde. La idea es viernes, ¿verdad? Por estar todos un poco agotados, cansados. em, Aprovechar el rato al máximo. Wilman pues va a hacer su ponencia y después de la ponencia pues haremos un conversatorio. Como somos poquitos, la idea es que podamos interactuar. Yo calculo que no más de 1 hora y media estaremos en este proceso, ¿verdad? Y igual lo vamos a grabar para socializarlo, no solamente en la plataforma UCR Global, sino en los distintos medios como lo hice esta semana. Entonces, sin más, Wilman, muy agradecido porque sé que es cansado, venir saliendo del cole y todo el trajín de la semana, eh, pero también estamos en algo que creemos, que es compartir con los colegas como profesores de estudios sociales y cívica. Entonces, a partir de este momento te cedo el espacio y adelante. Sí, bueno, muy buenas tardes. Un placer estar aquí compartiendo, como ya lo dijo Juan Carlos, con colegas. Al final, eso termina siendo este espacio, un espacio donde esperamos poder aprender y que ustedes también pues logren eh, pues manifestar algunos elementos de la experiencia que ustedes tienen, partiendo de algunos elementos teórico-prácticos, que es la idea de este espacio que tendremos en esta tarde. Juan Carlos, voy a compartir, creo que tengo permiso, no sé, creo que todavía no, Juan Carlos.
Ah, bueno, ya, creo que sí. Yo estaba como, ok. Muy bien, la idea del día de hoy es, pues, como se los dije al inicio, es como tomar elementos teóricos, pero también prácticos, ¿verdad? Y sobre lo que han escrito parte de los principales expositores que hacen referencia al tema de la enseñanza de las ciencias sociales y el análisis que hacen alrededor de el caso propiamente de nosotros como estudios sociales. ¿Qué pasa cuando se cuestionan elementos de la enseñanza propiamente de la historia o la enseñanza propiamente de la geografía? Existe todo un debate ya un poco más clarificado de si hay elementos para conformar lo que llamamos la didáctica de los estudios sociales o de las ciencias sociales, ¿verdad? En su conjunto. Veremos como parte de esta base que tenemos en nuestra materia, estudios sociales para el caso de nuestro contexto costarricense, la necesidad entonces de pensar en eso, ¿verdad? Que nosotros partimos de una noción de estudios sociales frente a otras situaciones que, como lo vamos a ver, es la enseñanza de la historia y la enseñanza de la geografía, por ejemplo. Algunos hablan hasta de la educación ciudadana. Pero nosotros vamos a partir de esa idea, ya lo vamos a ver. Se plantea también la pregunta del para qué hay que aprender ciencias sociales. Y en eso, relacionado con el tema de los nuevos programas de estudio nuestros, ¿verdad? Que son de reciente implementación, verán una diferencia importante con respecto a nuestra propia formación como estudiantes en educación secundaria. Cada uno de ustedes fue formado en un contexto, hasta con un programa diferente al que hoy tenemos. Eso pues tiene implicaciones, ¿verdad? Porque precisamente muchas veces arrastramos cierto patrón didáctico que tal vez nos llamó la atención y nos gustó, tanto a nivel de secundaria como de universidad, y queremos llevarlo a las aulas en este momento, cuando los contextos por los fines que se persiguen son diferentes. ¿Y a qué me refiero a eso? Ya lo vamos a ver más adelante. A que hoy, recuerden que tenemos 13 habilidades que según el enfoque curricular MEP debemos perseguir. O sea, al final, el medio, que serían los temas de historia, geografía y educación cívica, son el medio para alcanzar habilidades. Y muchas veces dejamos de lado eso y nos concentramos en el tema disciplinar propiamente. Y algo importante, de lo cual siempre nos van a cuestionar en el caso nuestro, es si simplemente llenamos cabezas de información, las ordenamos o procuramos otro tipo de objetivo cuando promovemos la enseñanza entonces de los estudios sociales. Como dijo Juan Carlos, bueno, si gustan pueden ir anotando algunos elementos que luego podemos analizar desde el enfoque, repito, teórico-práctico. Partimos de este elemento histórico, ¿verdad? De dónde viene la noción nuestra de los estudios sociales, y es de un modelo norteamericano, ¿verdad? Con los social studies. Y esta noción pretendía pues aspirar a lo que Dewey y otros partidarios de la escuela nueva proponían, que era preparar para la vida, que era enlazar diferentes disciplinas para que éstas nos permitieran interactuar con las personas y en un mundo que requería elementos económicos, elementos legales, elementos históricos, elementos geográficos, y conformaron entonces esa noción de estudios sociales. Vamos a partir entonces de esa premisa, ¿verdad? Esto, repito, frente a otros contextos internacionales donde, bueno, o nacionales también, me parece que un poco, no sé si alguien aquí trabaja en bachillerato internacional, pero en bachillerato internacional se da un énfasis a lo disciplinar. Muchas veces cuando se abordan temas de historia, por ejemplo, en historia como tal,
o algunos modelos diferenciados, ¿verdad? Que se salen de la órbita MEP, donde mantienen todavía el tema de enseñar historia, enseñar geografía. En nuestro caso, entonces, partimos de este concepto de estudios sociales que, repito, lo que procura es tener esa visión más integral en la formación de la persona estudiante. Un elemento aquí entonces importante es que si partimos de que somos o promovemos la enseñanza de los estudios sociales, esta concepción lo que deviene es en procurar problematizar la metodología, las temáticas que desarrollamos en las lecciones. ¿Qué es problematizar? Que es una palabra clave en nuestro contexto. Es procurar que hayan cuestionamientos constantes a la hora de abordar los temas. Y esto lo vamos a trasladar principalmente al campo metodológico. Es decir, cuando nosotros decimos que desarrollamos o problematizamos los contenidos de la enseñanza de los estudiantes, estamos diciendo entonces que vamos a promover pensamiento crítico, vamos a procurar que el estudiante reflexione, vamos a procurar que el estudiante no se quede en un estado de confort, sino que trate de buscar solución a diferentes situaciones que se le plantean. Esto ha llevado entonces a cuestionar a veces también, muchas veces, que cuando la educación no se centra en las disciplinas, en nuestro caso voy a decirlo propiamente, enseñanza de la historia o enseñanza de la geografía, se dice que muchas veces lo que generamos son saberes ligeros o saberes coyunturales, o sea, elementos que como no fueron desarrollados a partir de un análisis histórico profundo o geográfico, entonces nosotros nos andamos muy por las ramas, ¿verdad? Es un cuestionamiento que se le hace a este enfoque. Entonces nosotros, en este caso, lo que debemos procurar de forma constante es intentar siempre alcanzar las habilidades que en este momento se proponen. Y de esta forma, pues no estaríamos pecando de procurar este tipo de saberes, como lo dice la crítica, sino más bien desarrollando una serie de habilidades que en realidad resuelven problemas de vida. Y reitero, de esas 13 habilidades, aprender a aprender, ciudadanía global, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, todas esas habilidades que normalmente trabajamos en clase son las que deben guiar el proceso. Muchas veces las obviamos porque nos enfocamos en el contenido, ¿verdad? Como hemos sido formados normalmente en nuestro caso. Se señala que ambos formatos, el de la enseñanza propiamente disciplinar como nuestro contexto de enseñanza de los estudios sociales, que es el innovador, por así decirlo, impacta muchas veces poco en la población que atendemos. Y esto es porque ellos tienen hoy mucho acceso a la información. Entonces viene aquí un elemento en el cual ustedes deben procurar siempre hacer ese análisis. Cuando yo me enfoco en el contenido como tal, en cualquiera de los temas que estoy desarrollando en estudios sociales, voy a hablar, no sé, de historia, de temas de séptimo año, de elementos de civilizaciones antiguas. Entonces, nosotros sabiendo de que el acceso a la información de ellos en Internet es muy inmediato, ¿verdad? Lo tenemos al alcance. Entonces, no debemos enfocarnos en el contenido como tal, sino debemos procurar que esos elementos que vamos a desarrollar tengan algún vínculo actual con la cotidianidad del estudiante, de forma tal que logre encontrar un vínculo entre el pasado y el presente y valore, entonces, de esta forma,
herencias, legados de otras culturas, pero principalmente, y reitero este punto que es lo que llamamos la tendencia actual de la enseñanza de los estudios sociales, es determinar qué habilidades estoy desarrollando de verdad. O sea, porque muchas veces en el planeamiento puedo poner de todo. Estoy desarrollando las 13 habilidades, pero en realidad al final estoy cayendo en lo mismo que se ha hecho durante los últimos 30, 40 años. Siempre me llama la atención, por ejemplo, cómo, y esto es a nivel metodológico, un niño de preescolar, una niña de preescolar o de primaria, ya en primaria se va perdiendo también un poco, llega y le dice en la casa a los padres, es que hoy hicimos tal cosa, hoy hicimos tal otra. Es decir, se sorprende de la parte metodológica. En secundaria, esto cuesta mucho porque los docentes suelen, y no hablo solo de estudios sociales, sino en general, suelen tener metodologías muy comunes, muy tradicionales, muy similares. Entonces uno recibe al estudiante que viene de biología y hicieron una guía. Y viene el estudiante de español, hicieron otra guía. Y llegan a sociales y nosotros lo recibimos, aunque sea con una hoja bien hecha, con otra actividad similar. Entonces, ¿qué innovador va a tener esto? ¿Qué habilidad vamos a estar desarrollando en educación secundaria cuando todos estamos haciendo lo mismo a nivel metodológico? Entonces, en esa parte sí se sugiere que impactemos positivamente a la población que atendemos. Algo importante también, y debemos recordar, que los intereses de un estudiante que entra a su aula a la hora de recibir una clase jamás va a ser el mismo el que usted tiene para desarrollar la clase. Usted pensó en la clase el día anterior y demás. Él pensó en si voy a ver a esta muchacha, si me veo bien, si él está de esta forma. Es decir, vamos a tener intereses diferentes. El clic que podamos hacer para atraer a ese estudiante al desarrollo de una lección de estudios sociales, pues precisamente va a estar en una motivación donde vinculemos cualquier temática que tengamos con su vida cotidiana, que es algo importante en este contexto. Aquí vamos a hacer referencia al tema del uso del libro de texto, porque el uso del libro de texto no lo podemos ni tirar para arriba ni satanizar, porque al final termina siendo, como lo dice el texto, y esto lo menciona Pagés, uno de los principales teóricos de esto de la didáctica de las ciencias sociales, dice que sigue siendo un instrumento privilegiado en la enseñanza. Y tal vez ahora ustedes lo analizan, bueno, ustedes pueden decir, no, yo ya no uso libro de texto, pero uno puede decir, sí, yo lo uso. Es que al final, hasta algunos asesores se han indicado de que este no debe utilizarse. En realidad es un instrumento más, es un elemento teórico que nos puede ayudar. El problema es cuando el libro se convierte en el principal medio para desarrollar temática. Es decir, el libro viene en los ejercicios, entonces todo yo lo hago a partir del libro de texto. Lo que diga el ejercicio tal, lo que diga el ejercicio tal. Ahí puede estar, o ahí va a estar para mí el problema del uso del libro de texto. La teoría me puede servir. Es más, da cierto orden al desarrollo de la clase. El tema teórico. Pero ahí viene la parte de usted como docente de procurar que esa mediación después de esos elementos teóricos pues nos sirva para problematizar la temática que en el libro se indica y procurar otras metodologías activas, ojalá, que permitan el desarrollo de esas habilidades. Un libro muy difícilmente le va a permitir desarrollar per se o por sí mismo habilidades, ¿verdad? Como tal. Entonces,
es importante ver el impacto que está teniendo actualmente el libro de texto si le agregamos, como dice la diapositiva, algún otro elemento complementario. Algún cineforo, algún discoforo, el ejercicio que hablaba Juan Carlos ahora del árbol crítico, o el árbol donde ustedes deben analizar causas, efectos, otra serie de cosas, que es una técnica que permite también cierto análisis. Entonces, ¿por qué traigo el tema del libro de texto? Porque sigue siendo un elemento que algunos continúan utilizando y reitero, aquí no estamos diciendo que es un elemento negativo. Lo negativo es el uso que se le puede dar al libro de texto, ¿verdad? Y uno entiende que muchas veces en colegios privados, si el libro no se usa o papás reclaman, al final, recuerden que ustedes son los técnicos en este caso. Ustedes son los que determinan cómo utilizo yo el libro de texto y normalmente nos puede servir, y ese sería mi consejo, para la parte teórica. Para la parte metodológica están ustedes, ¿verdad? En ese caso. Se menciona entonces, a autores como Thornton, menciona que para qué se enseña, para qué se aprende en ciencias sociales. En nuestro caso sería estudios sociales, él hace mención al tema de ciencias sociales por el contexto europeo en el que se mueve. Entonces, lo que se dice es que nosotros debemos procurar que exista un equilibrio entre los diferentes puntos de vista. Y ese equilibrio solo lo podemos encontrar cuando el estudiante está empoderado con habilidades. La habilidad del pensamiento crítico, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que el estudiante tiene habilidad de pensamiento crítico? Porque logra argumentar, defender y lógicamente con razones válidas alguna posición. Cuando no se deja llevar tan fácilmente por lo que dicen los demás. Entonces empezamos a lograr eso desde adolescentes. Imagínense lo que podemos procurar enriqueciendo una sociedad democrática con una ciudadanía empoderada ante el manejo de información, por ejemplo. Entonces, nuestra tarea, dice Thornton, es procurar que el estudiante tenga información suficiente para que pueda razonar críticamente cuando genere espacios de deliberación, de participación ciudadana, ¿verdad? En cualquier espacio en el que se dé. Precisamente en la lección, no recuerdo, la de Cosme fue, Juan Carlos, de parte de la lección inaugural, fue aparte. La de Cosme fue aparte, ¿verdad? La de cuando fue la de la carrera, ellos estuvieron con Graciela Funes. Ok, sí. Bueno, un expositor recientemente que estuvo dando una charla, le hacíamos referencia a si una de las tendencias es el tema de lo que llamamos la historia plural. Y eso de la historia plural es que nosotros normalmente, cuando vemos contenido histórico, pues nos basamos en cierta línea, es decir, en la lectura de X, ya sea otra vez el libro de texto o algún texto que ustedes han seleccionado. De algún lugar lo seleccionaron. Entonces nosotros, en este caso, debemos procurar recordarle a los estudiantes que la historia precisamente, pues, podríamos encontrar elementos de diferentes interpretaciones. Depende, como se dice por ahí, quién la cuente, ¿verdad? Y eso nos favorece el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que el estudiante va a tener, por ejemplo, cualquier texto histórico y va a, ojalá, a poder cuestionar elementos de ese texto. Volvemos al tema que dijimos al inicio, problematizar. La enseñanza de la historia se puede problematizar de forma constante. No es lo mismo abordar el tema del conflicto árabe-israelí en décimo, si lo contamos a partir de libros que nos dé el Museo Judío en Costa Rica, a otra perspectiva desde la óptica palestina o de la óptica de los que escriben parte de la historia musulmana del Islam, ¿verdad? En ese caso. No es igual los que, por ejemplo, tienen la visión de Palestina, los que tienen la visión de Israel. Así pasa en la historia. Entonces, importante en este caso, pensar que la historia también es un proceso en construcción
y que esta pues puede modificarse de acuerdo a ciertas interpretaciones. Lógicamente, lo que hay elementos definidos, pero hay otros, las interpretaciones son las que debemos tener presente y es lo que llamamos también la historia plural. Hay un elemento que muchas veces se relaciona únicamente con educación cívica. Se piensa que desde la cívica es que debemos promover una ciudadanía activa en democracia, pero en realidad, como lo he indicado, desde los estudios sociales, con el desarrollo de habilidades, podemos promover la resolución de problemas, la reflexión crítica sobre ciertas temáticas, el evitar dejarse ir por noticias X, y eso pues es en donde nosotros debemos enfocarnos, ¿verdad? En este caso. ¿Qué es lo que se procura? Que actualmente ojalá los docentes de estudios sociales pues busquemos, ¿verdad? Como objetivo. Ya les hablé del tema de las habilidades, pero en realidad también debemos promover eso que llamamos los aprendizajes valiosos, ¿verdad? Dice que ir más allá, por ejemplo, de aquel contenido que solo se describe, sino que pues ir en otra línea. Ahorita que recientemente ustedes aplicaron o van a aplicar exámenes, debemos analizar nuevamente el tipo de prueba que ejecutamos. Al final, si estamos manteniendo un tipo de evaluación donde únicamente estamos determinando la valoración de contenido como tal, pues entonces estamos en la misma línea de hace 40 años, de hace 30 años, ¿verdad? Porque simplemente estamos hacia el dominio de temas memorísticos, que es importante, pero no es lo principal que debemos buscar en una prueba. Lamentablemente uno es consciente de que si tengo 300 estudiantes, yo no voy a ponerme a hacer 350 revisiones de ensayos de 3 páginas, porque al final, pues, digamos que materialmente es un poco complejo. Pero sí debemos ir incluyendo, por ejemplo, en ítems de selección única, análisis de textos, análisis de noticias. O sea, no solo aquello de la cultura tal se ubicaba entre tal y tal. O sea, es un tema de conocimiento que los estudiantes lo buscan en internet. Pero el análisis de una noticia, el análisis de un texto donde ustedes procuren que ellos identifiquen algún elemento, pues es diferente. Ojo, porque yo no estoy diciendo que los ítems de respuesta de MarqueCoins, por ejemplo, solo sean de memoria. Eso no, ¿verdad? Hay estudios recientes que indican que yo puedo hacer un ítem de MarqueConX o de selección única promoviendo pensamiento crítico, ¿verdad? El MEP ha intentado de una forma, pues ahí poco a poco, ir incorporando estos elementos a pruebas nacionales. Sin embargo, bueno, la macroevaluación es un poco diferente. Lo que no debemos de quedarnos es en el puro conocimiento descriptivo, ¿verdad? En el puro conocimiento escolar de sabe o no sabe. Un ítem de respuesta corta, de respuesta de una palabra o dos, es un ítem de pura memoria, ¿verdad? Llenar cabezas, ordenarlas o promover un pensamiento para. Actualmente, en la enseñanza de la historia o los estudios en general, vamos a tener una serie de contenidos que llamamos emergentes. Lo pueden ver, vamos a hablar rápidamente del tema de la enseñanza geográfica, pero en estudios sociales hoy tenemos algunas temáticas que nos pueden facilitar el desarrollo propiamente de habilidades, aunque la habilidad nunca va a estar ligada solo a un tema de contenido. La habilidad más bien va a estar ligada a un tema metodológico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un contenido que hoy precisamente en la mañana recibíamos una
una charla sobre temas de género y identidades y otras cuestiones. Al final, ese contenido que pudo haberse convertido en un tema para análisis, simplemente se puede convertir en un tema de memoria, donde yo pues procuro que el estudiante sepa identificar conceptos y ahí me quedé. En el caso de historia, entonces, hoy tenemos que procurar mantener, por ejemplo, o favorecer este tipo de habilidades que, ojo, no están definidas dentro de las 13 que nos pide el, el enfoque curricular de los programas del MEP, pero sí son necesarios en la enseñanza de la historia, como lo puede ser el desarrollo del pensamiento histórico, ¿verdad? Aquello donde el estudiante logre ubicar temporalmente, en contextos, ciertas situaciones que han sucedido para poder trasladarlas pasado presente en un proceso de continuidades, analizar temas de causalidad o multicausalidad y de esta forma permitirnos desarrollar en los estudiantes este tipo de ejercicios. Cualquier entonces contenido histórico debería ayudar a favorecernos de esta manera. Y hay otro elemento importante, ¿verdad?, relacionado con la multiculturalidad y hoy principalmente con la interculturalidad. Esta diferenciación es simple. Reconocemos lo multicultural cuando nada más aceptamos que existen diferentes grupos culturales en mi sociedad, que existen afrodescendientes, que existen personas indígenas, que existen personas de origen asiático. Ahí están. Las reconozco y las respeto. Pero hablamos de interculturalidad cuando, además de ese reconocimiento, pues vamos a favorecer el diálogo intercultural, es decir, que se acerquen, que identifiquen cuestiones en común, cuestiones de diferencia y que esa diferencia se sepa también respetar. Y eso pues se hace desde la parte también metodológica. Se dice que actualmente entonces la enseñanza de la historia como tal pues nos puede permitir también favorecer la cultura democrática a través del estudio histórico de instituciones públicas, los análisis comparativos entre sociedades. Aquí, por ejemplo, la técnica de ayer y hoy, esa técnica donde tenemos un elemento a comparar, ejemplo, no sé, las crisis económicas. Entonces, podemos, esa técnica de ayer y hoy, para hacer esos análisis comparativos, nos lleva a analizar bajo ciertos parámetros cuáles fueron causas de la crisis de 1929, por ejemplo, causas de la crisis, bueno, de la reciente crisis, creo que todavía estamos, pero de la crisis post pandemia o pandemia, o pandémica en este caso, ¿verdad? Con el COVID-19. Entonces, comparar esos elementos nos va a permitir desarrollar pensamiento histórico. Vean que es un análisis que el estudiante debe procurar hacer, porque ahí le vamos a entregar, por ejemplo, un material relacionado con la crisis del 29. Ese material es histórico, pero él va a tener que analizar qué pasa en la actualidad a partir de eso. Entonces, ¿qué comparaciones podemos hacer? ¿A partir de qué? Ustedes ponen los indicadores. Causas, características, consecuencias, grupos vulnerables, por ejemplo, acciones a seguir, ese tipo de elementos, repito, bajo la técnica de ayer y hoy. Hablamos de esos temas emergentes, hoy me parece hasta que este tema de cambiar los elementos de geografía física como tal, que veíamos antes en décimo y en otros, en octavo, por ejemplo, hacia lo que llamamos aspectos de geografía más humana, más social, nos llevan a desarrollar temas diferentes. Por ejemplo, el tema de los problemas poblacionales, el tema de la trata de personas, de la migración, cómo vemos esto, que es un tema muy
relacionado con nuestro, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil. Esta serie de elementos nos puede permitir, huella ecológica, por ejemplo, explorar otra serie de prácticas educativas de forma tal que aprovechemos que el cambio en el programa también tiene sus virtudes. Bueno, se hace referencia aquí, ni los libros de texto, ni los nuevos materiales virtuales son por sí mismos elementos transformadores. Es decir, hoy se habla mucho del tema de las competencias digitales, de las competencias a nivel tecnológico, pero como tal, recuerden que el uso y abuso, así como se habla de eso en historia, nosotros podemos decir que el uso y abuso de una sola herramienta, pues también genera situaciones de conflicto a nivel de los intereses de los estudiantes. Incorporo otra tendencia que es el tema del DUA, ¿verdad? El Diseño Universal para el Aprendizaje, en el cual, recuerden, se debe procurar atender mediante una diversidad metodológica los diversos estilos de aprendizaje, las formas en que los estudiantes aprenden, y esa manera de presentarle a los estudiantes la materia de forma variada, pues es importante que lo asumamos. Cuando nosotros tenemos un libro de texto y abusamos del uso del libro de texto, pues ahí es muy difícil que estemos atendiendo esa diversidad o esa inclusión que perseguimos con el tema del DUA. De igual manera, cuando solo recurrimos a elementos tecnológicos, ¿verdad? Es variar, y ojalá se pueda variar hasta en la misma lección de los 80 minutos. Un videoforo, una actividad de análisis, una actividad participativa, ojalá una actividad también socializada y alguna individualizada. Todo eso podría hacerse. Requiere de nuestra labor de planificación, que es una labor ardua y no es sencilla. Desde mi punto de vista, uno de los elementos donde más deberíamos trabajar y trabajamos menos es en la parte de planificación, la parte de planeamiento, perdón, de las sesiones. Muchas veces lo hacemos por cumplir allá el primer lunes de cada mes y de verdad no tenemos conciencia del impacto que podemos tener en nuestros estudiantes con la mediación pedagógica. De ahí viene este elemento que estoy indicando, ¿verdad? No importa al final el recurso que utilicemos, siempre y cuando nosotros promovamos realmente estrategias innovadoras. Y lo innovador no es lo tecnológico, ¿verdad? Sino que es aquello que nos va a permitir que el estudiante pues promueva diferentes habilidades de pensamiento para que este pueda intervenir en diferentes contextos sociales. Y uno lo ve, uno llega a quinto año y dice, mira, este estudiante tiene criterio. Entonces, lógicamente, sí se logra mediante diferentes formas desarrollar habilidades en nuestros estudiantes. Ustedes no podrían decir que eso no se puede, porque uno lo ve en quinto. O sea, uno ve las diferencias que existen entre estudiantes que han tenido procesos de más reflexión y análisis a otros que simplemente no les importa o tienen una limitada demostración de reflexión y análisis. Y lo demuestran en lo oral y lo demuestran en lo escrito. De ahí la necesidad, como parte de la tendencia que hablé desde el inicio, de la problematización de los contenidos. Y reitero que es problematizar el contenido, es procurar generar conflictos a nivel intelectual con el estudiante, conflictos que los lleven a ellos a preguntarse y a buscar soluciones. Eso es fundamental en la mediación que tenemos en la actualidad. A nivel geográfico, bueno, hoy existe esa tendencia a hablar de educación geográfica, ¿verdad? Algunos consideran que educación geográfica, pues, suele ser una tendencia conceptual, pero en realidad tiene una serie de elementos
que la definen en la actualidad y que pues hoy tenemos gente preparada en ese campo. En nuestro caso es incorrecto señalar que ya la geografía no está en nuestro programa. Como he escuchado a varios docentes, la geografía persiste en el programa, tiene otro enfoque y principalmente nos hace un llamado a relacionar casi que cualquier tema que desarrollemos con el espacio en el que se va a desarrollar. Y ahí estamos involucrando el tema de la educación geográfica, ¿verdad? En este caso. Dice que muchas veces la enseñanza en general no despierta, no es curiosa, no es crítica. Entonces, ojalá nosotros de forma individual procuremos evaluar si en realidad al final de la clase tenemos esa serie de reacciones en nuestros estudiantes. Sé que es mentira, uno no puede decir de que todas las clases el estudiante va a salir, ¿verdad? Realmente sorprendido y con toda una pues concepción curiosa de la enseñanza de los temas de estudios sociales, pero todas las clases sí podemos hacer el intento por, y eso me parece que sí lo podemos lograr con una diversificación de estrategias que le planteemos a los estudiantes. Reitero acá también nuevamente que en el tema de los contenidos propiamente de geografía humana, que es lo que tenemos mucho en los programas, estos nuevamente vuelven a plantearnos la necesidad de problematizarlos en elementos que partan desde lo local hasta lo global. Y esa, recuerden que es la otra de las habilidades que promueve el enfoque curricular, que es lo que llaman algunos ciudadanía global o ciudadanía planetaria, ¿verdad? Que es vincular desde lo más cercano a mí hasta elementos que también son de interés global, ¿verdad? De lo geográfico también se pide eso. Y aunque como tal esta habilidad, el pensamiento espacial, no la tenemos de forma expresa dentro de las 13 habilidades, como profesores de estudios sociales, debe estar prácticamente implícita en el desarrollo de nuestras sesiones. Esta habilidad del pensamiento espacial es que el estudiante trate de comprender el entorno, ya sea el suyo, ¿verdad? En este caso, pero también el contexto en el que se dan ciertas situaciones históricas, o vamos con cívica, o cualquier de esos elementos que desarrollamos en educación cívica. Entonces, dejar de lado el tema espacial en aspectos propiamente de saberes históricos o educación cívica, no debe pasar. O sea, nosotros debemos promover el pensamiento espacial como una habilidad para poder conocer el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. ¿Cómo se desdobla esta habilidad de pensamiento espacial? Bueno, a través de 3 elementos. El entendimiento de conceptos sobre el espacio, qué entendemos por el espacio en el caso de aspectos propiamente históricos o el contexto en el que estemos trabajando. Las herramientas de representación, es decir, un mapa, la búsqueda si tenemos tecnología en plataformas, Google Earth o otra serie de plataformas que hoy se utilizan, el mismo Waze, Google Maps, ¿verdad? Todos esos nos pueden ayudar a vincular el conocimiento de ese espacio. Y lógicamente los procesos de razonamiento. ¿Qué vínculo tiene hoy con el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo? Cuando lo desarrollen, no podemos obviar los elementos geográficos. Y vean que algunos pueden decir, es un tema histórico, pero al final no, termina siendo un tema de interés para promover el pensamiento espacial, porque voy a comprender ciertos elementos del conflicto gracias a los elementos que me permiten esta habilidad, ¿verdad?
Importante entonces que desde esta óptica nosotros pues tengamos claros que los estudios sociales van a tener siempre un vínculo con las ciencias preponderantes, historia, geografía y otras, pero principalmente estas dos, y su interacción casi permanente. Reitero, los cambios en los programas nos llevan a pensar que lo principal ha de ser el desarrollo de habilidades utilizando como medio los contenidos de historia y de geografía. Muy bien, repito, traté de abordar la temática de forma concisa y la idea es que pues ahora ustedes sean los que puedan de una u otra forma reflexionar a partir de sus experiencias sobre lo que hemos acá abordado. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Correcto, vamos a entonces en este momento a la dinámica de estos ejercicios, especialmente a abrir el micrófono, ¿verdad? Haciendo esa posibilidad, por eso les he insistido tanto en el tema, bueno, el nombre que le hemos dado al trayecto formativo, enseñarnos de profe a profe. Porque en este caso tenemos una ponencia de 45 minutos por cada parte de Willman, pero la idea es a partir de esto discutir, analizar. Willman lo llama incluso compartir experiencias. Entonces, em, ahí les abrimos el micrófono. Incluso, bueno, está Milton, que es asesor de estudios sociales. em, y nótese que hay aspectos similares, por decirlo así, en cuanto a lo que se está manejando a nivel internacional como a nivel nacional. Un elemento es, por ejemplo, el tránsito, por decirlo así, de los contenidos de carácter memorístico a esto que acá en Costa Rica hemos llamado habilidades. Yo sé que el MEP se posicionó desde las habilidades, en otros contextos les llaman competencias, y aunque tenga toda una connotación, es eso, ustedes lo ven como una tendencia a nivel internacional. Un segundo aspecto, nada más ahí se los dejo, que Wilman lo insistió mucho, lo dijo al principio, pero si ustedes notan lo que Wilman nos comparte, perdón, tiene que ver con esa idea inicial de Willman sobre la didáctica específica de los estudios sociales y la educación cívica. Nada más ahí agrego una idea fuerza, es partir, la tendencia internacional es partir que las ciencias sociales, digamos, en otros contextos, para nosotros, estudios sociales y cívica, tiene formas particulares diferentes de enseñarse. De ahí tanto la insistencia de Willman en, eso, en esa parte metodológico, porque lo didáctico nos lleva a lo metodológico y por ende también nos lleva a la esencia misma de lo que somos como docentes de estudios sociales. No somos técnicos, es decir, no somos los simples dadores de clases como lo pretende el MEP, somos intelectuales que, siguiendo las palabras de Inés Dussel, eh, eh, doctora en didáctica de las ciencias sociales mexicana, ella plantea una idea fuerza, que el mayor acto de investigación que podemos hacer en nuestro ejercicio es lo que decía Wilman, planear una clase. Inés Dussel dice que no hay acto de mayor investigación como el de planear una clase, porque un docente que quiere realmente generar procesos diferentes, dinámicos y un aprendizaje que voy con lo tercero, que haciéndole un cierre a las ideas de Willman para abrir el micrófono, eso que decía Willman, esa frase fuerza que es de Prats, ¿verdad? De estudios sociales no debería ser llenar cabezas, sino ordenarlas para, y entonces vienen los puntos suspensivos, para, ¿verdad? Entonces, abro el micrófono, no sé si tienen algún comentario, pregunta, podemos diferir, podemos compartir, esa es la idea de este momento. No sé, ¿cómo estamos? Alfredito, adelante. Buenas tardes. Sí, muy interesante esta clase. Realmente siento que, o creo, soy
firmemente fiel, eh, creyente de que la didáctica pues es algo que a nosotros como docentes a través de nuestra mediación pedagógica nos obliga a esclarecer o a volver claro y entendible algo que los chiquillos desconocen o no comprenden, ¿verdad? En sí. Entonces, esa es parte de la didáctica, es eso, es llevar a los chicos a aclarar, acomodar esas ideas que, como dijo el compañero, ya ellos previamente, muchos de ellos ya tienen conocimientos previos, ¿no? Entonces yo no puedo, yo ahorita tenía como 10 años de no dar séptimo y este año me dieron séptimo, porque queremos despertar a los chiquillos ese deseo del programa Bachillerato Internacional en el colegio se imparte. Y como docente de historia del programa BI, queremos a través de impactar a los chicos, eso, ese deseo de que ellos puedan ser indagadores, ¿verdad? Puedan ser audaces, que ellos puedan deducir, empezar ellos a tener un pensamiento crítico razonado. Pero ¿cómo hacerlo cuando tenemos chicos que tienen 4 años de desfase, ¿no? 2 años de huelgas, viene la pandemia y llegan al colegio con una no muy clara comprensión de lo que es una causa y una consecuencia, o un derecho, o un deber, lo confunden, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde está la labor de la mediación pedagógica, que es muy importante, como lo acaba de abordar el profesor Wilman, que ha sido muy atinente a que nosotros como profesores de sociales debemos de tener una perspectiva, por ejemplo, porque ahorita estamos en evaluaciones, ¿no? Ya esta semana anterior comenzamos, hoy se aplicaba mi examen de estudios sociales. Entonces, evaluación de los aprendizajes o para los aprendizajes. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Evaluar el aprendizaje o para el aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando en ellos? ¿Cuál es la huella que ellos están teniendo? Me dieron un grupo que hace como 4 semanas que me lo cambiaron. Yo no les daba sociales, solamente les daba otro compañero. Y por un asunto que pasó, me lo dieron a mí y ellos me dijeron ellos, maravillados de la forma en que doy la clase, les encanta, les gusta ver videos, les gusta hacer ese análisis, ¿no? Porque yo llevo una rúbrica ahí cuando vamos a la biblioteca a ver un video, en la cual ellos tienen que contestar con base a ello. Entonces, ellos han aprendido a la importancia, primeramente, de la lectura, ¿verdad? Siempre tenemos 10 minutos de lectura antes de iniciar la clase para que ellos puedan empezar a subrayar, tomar sus propias notas. Pero quiero concluir con esto, que la mediación debe ser dinámica, pero también tiene que ser reflexiva, ¿no? Para que los chicos puedan ir tomando en sus mentes esa idea de que no es el profesor el que me transmite el conocimiento, sino ser simplemente un mediador del proceso, nada más. Un mediador donde nosotros vamos a dejarlos a ellos pensar, razonar y reflexionar acerca de la materia que estamos abordando en ese momento. Gracias, Sí, Alfredito. Adelante, Wilman. sí, nada más para complementar, igual muy atinado el comentario, vean que son experiencias al final lo que comenta el colega, y no debemos nuevamente pensar que hay lo que llamamos popularmente, ahora se ha hecho pues aún más popular el tema de lo que llamamos el rezago educativo. Nosotros debemos empezar por lo que tenemos, y precisamente hoy nos estamos llamados a favorecer en los estudiantes que tengamos séptimo, octavo, esa serie de habilidades, ese listado que existe ahí, que no es una lista cerrada, pero debemos procurar hacerlo. Y lo metodológico vuelve es fundamental. Ahora mencionaba el tema de los videos. Ya esto es igual con los estudiantes, vamos a ver el tema del imperialismo. Decía, vamos a ver Tarzán. Y los estudiantes, o sea, Tarzán, profe, yo, sí, vamos a ver Tarzán. Tarzán, la leyenda, la película está en Netflix. La primera parte habla sobre el tema de cómo los belgas, el imperio belga, pues llega al Congo, a la zona del Congo, y hace todo un abordaje sociohistórico primero,
de lo que sucede con la invasión de del imperio a esos territorios africanos y cómo es que desarrollan esa necesidad por explotar mano de obra, procurar materia prima, apoderarse de ciertos territorios. Entonces, realmente ellos, por lo menos, digamos, en esa sesión, pues salen pensando que un elemento que pudo haber sido aburrido, ¿verdad? Leer cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias del expansionismo europeo, del imperialismo, ven en un elemento de ficción hechos, ¿verdad? Que al final termina siendo para que ellos empiecen a hacer análisis luego cuando vean el tema teórico. Entonces, es procurar eso que les decía, sorprender al estudiante, ojalá con metodologías variadas, ¿verdad? Y dentro de las técnicas que ya tenemos, pues buscar algún recurso que impacte a ellos. Graving. Sí, buenas tardes nuevamente. Nada más una consulta, si me pueden escuchar bien, es que estoy en la calle, entonces se mete mucha bulla. Sí, lo escuchamos. Ok. Bueno, primero que nada, Wilman, muchas gracias por lo que nos compartiste, la verdad es que muy bonito. Yo siempre he planteado, o planteo más bien, que con respecto a los métodos de mediación que uno pueda utilizar, como bien lo decía Wilman, ¿verdad? Va muy de la mano del contexto en que estemos dando las clases, ¿verdad? Yo en el caso mío, les cuento, yo soy profesor de los programas de educación abierta. Esa educación abierta que no existe para el MEP, que no hay plantillas de planeamiento en la caja de herramientas, etcétera, etcétera, pero muy bonita, la verdad, muy bonita. Yo lo doy en dos contextos diferentes, porque yo lo doy en un instituto privado y también lo doy en el MEP en la comunidad de la Carpio. Entonces, son como dos contextos bien diferentes y ahí vieras que lo que más cuesta es por lo heterogéneo que es la población. Yo tengo alumnos de 16 años y tengo alumnos de 60. Tengo alumnos que están en educación abierta porque por A, B o C motivo se salieron del sistema formal. Tengo muchísimos alumnos extranjeros, tengo de todo. Tengo gente que tiene 15, 20 años de no estudiar, no agarrar un cuaderno y gente que viene frustrada del otro sistema. Vieran lo complicado que muchas veces es despertar mediante la mediación lo que es para mí, por lo menos uno de los principales factores, que es despertar el interés. Porque mucha gente que está matriculada en esos programas y, por ejemplo, tengo estudiantes que no les interesa absolutamente nada, porque están matriculados únicamente para que les haga una constancia de estudio para poder mantener una beca de Limas, por ejemplo. Tengo otra gente que está ahí porque los mandaron del trabajo. Tengo algunos alumnos que también son enviados por el Ministerio de Justicia, o sea, hay de todo un poco. Pero he descubierto algo. A todo el mundo le gusta la historia. A todo el mundo le gusta saber por qué el mundo es como es ahora. A todo el mundo le gusta entender muchas cosas de la realidad actual. Y yo creo que en la historia y en todo este montón de cosas que hemos conversado hoy, realmente si uno logra despertar en ellos ese interés, ese atraparlos, por lo menos desde la parte del interés, yo sí, por lo menos he descubierto, primero que nada, que se quedan. O sea, se quedan en el sentido que no desertan, ¿verdad? No dejan botado todo y se van, sino que terminan y presentan las pruebas y realmente es bonito y realmente, aunque es complicado a veces el poder establecer las estrategias, porque como les digo, o sea, no todo el mundo maneja tecnología, no todo el mundo, no todo el mundo lee, incluso tengo casos de muchos estudiantes que realmente el nivel de lectura es muy malo, pero yo creo, por lo menos el uso de videos, lo que decía el compañero, el uso de dinámicas, pararlos de la silla, aunque sean adultos, cosas de ese tipo, por lo menos a mí lo personal me ha servido mucho para mediante ese interés que se les puede despertar, que ellos tengan ese interés también por aprender y por seguir en el programa. Gracias. Y sobre eso que aporta Graving, el que el estudiante desarrolle criterio y además vamos a pasar de aquella visión utilitaria de la enseñanza a decir, ¿para qué me sirve? Esa pregunta, ¿verdad? Que es muy recurrente. ¿Para qué me sirve esto? Le preguntan al profesor. Usted va a decir, para desarrollar una habilidad que le va a servir cuando usted esté discutiendo con su pareja, cuando con su novia allá afuera, y usted la tenga que convencer sobre algo.
y usted tenga que defender con argumentos alguna posición. Entonces, el tema que vamos a desarrollar forma parte de un proceso en el cual yo espero que hoy más tarde, o mañana, o pasado mañana, o en estos días, usted logre implementar en su vida cotidiana. Al final, no vean el contenido como el fin último de lo que vamos a desarrollar, sino que siempre va a haber algo importante que desde nuestro trabajo en las aulas vamos a lograr en ellos, si lo hacemos de forma intencionada, reitero. Si simplemente llegamos al aula y sabíamos que ayer íbamos por la página 30 y vamos por la 31, pues vamos a desarrollar, puede ser, repito, otra serie de habilidades como la memoria o temas de escritura o identificación de ideas centrales, pero no esas otras habilidades de las que hoy se procura que promovamos. Wilman, un paréntesis antes de dar la palabra a las compañeras. Les envié hace unos minutitos la asistencia acá al chat de Zoom para que hagan el favor de completarla. Eso es importantísimo porque aparte de las actividades que tenemos por el UCR Global, y vamos contabilizando horas, vamos sumando horas. Acuérdense que este es un curso de 32 horas, entonces es importante. Creo que la primera que levantó la mano fue Margaret, si no me equivoco, era Wilman, entonces adelante. Margaret. Buenas tardes, un placer escucharlos. Gracias por este espacio y por la ponencia. Bueno, yo me encuentro ahorita en licencia de maternidad, así que el curso me queda con bastante tiempo y tengo ahí el tiempo para escucharlos y hacer las actividades. Escuchando ahora también me uno al comentario de Graving que acaba de hablar de los proyectos de educación abierta y para mí siempre fue mi primer trabajo. Tengo 8 años en el Ministerio de Educación y fue mi primer trabajo y fue una sorpresa porque realmente yo no sé si yo me perdí esa clase en la universidad. Yo estudié en la sede Occidente en San Ramón, en la UCR, pero nunca había escuchado los proyectos de educación abierta. Y bueno, como acaban de decir, pues cuando uno planea tiene que investigar. Empezamos a investigar y también lo que dice Graving, bueno, podemos hablar ahorita de un rezago o no, pero cuando estamos en proyectos de educación abierta tenemos personas que asisten y ya yo les digo a ellos, solo por el hecho de que ustedes matriculen, ya ese es el interés que a mí me encanta porque tal vez tenían 15, 20 años de no estudiar. Entonces, ahorita sí decimos un rezago de 4 años, imagínense con estudiantes de 15, 20 años y que llegan a las clases luego de trabajar o luego de una jornada en el hogar, ¿verdad? Esa es una parte como que a veces, pues yo creo que en la universidad está pendiente la parte de andragogía porque vemos pedagogía y la andragogía es otro mundo, porque el estudiante sí tiene más experiencia de vida. Entonces, bueno, para mí es riquísimo estudiar con ellos porque yo les digo, bueno, vamos a, ¿qué saben ustedes? Por ejemplo, se me ocurre temas de 5º año de la globalización, que para ellos es un tema que se les hace igual con los chicos en el cole, se hace súper rápido y el tema viene con un montón, ¿verdad?, de indicadores, pero sí se hace súper rápido con ellos porque en su vida cotidiana o en sus trabajos, educación cívica, cuando uno está viendo políticas públicas y demás, tienen ese conocimiento más presente, más vivo, podríamos decir. Tal vez el estudiante de colegios, el adolescente, sí lo sabe, sabe algunas cosas, pero no le toma tanta importancia como ese adulto que llega a esas clases de educación abierta. Y otra cosa que tal vez Graving no sé si lo indicó, que también nosotros en educación abierta tenemos que dar los temas para bachillerato, que es los contenidos de 10º y los de 11º en 6 meses. Entonces, a veces estas cosas, hay recursos que uno deseara siempre tener, ¿verdad? Que las metodologías para aplicarlas con ellos, pero en 6 meses, esos 2 contenidos y con personas que tampoco no hay tanta constancia. A veces, bueno, cuando los chicos llegan y dicen, gané el examen, me saqué, y yo, bueno, se logró. A veces no sabemos cómo, porque deseáramos tener más metodologías. Me encantó esto que
que expuso don Wilman, de las estrategias metodológicas y de lo que a veces un problema lo podemos resolver en una solución. Entonces ahí les dejo también, porque no solo en nuestro Ministerio de Educación tiene el abanico de educación de adolescentes, sino que también las personas jóvenes adultas y adultos mayores, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos el tema de la dinámica poblacional, yo les digo, chiquillos, y las pirámides, ¿cómo están? Vean ahora. Entonces, ¿qué tipos de trabajo, verdad? Porque hay que enfocarles a ellos y motivarles a que pueden llegar a una educación superior luego de sacar el bachillerato. Pero ¿qué tipo de trabajos va a tener la sociedad a futuro? ¿Qué población necesita? Va a tener mayores necesidades. Y bueno, también esa es parte de una mirada que tenemos que voltearnos y pensar también en esos adultos que están rezagados. El año pasado creo que el ministerio sacó el programa, no sé si escucharon, de MATEP, donde habían 46,000 personas rezagadas solo en la materia de matemáticas. Entonces les hicieron ahí como unos cursos y un examen para ayudar. Creo que es porque tienen que entregar los resultados de PISA este año y bueno, lograron graduar creo que 40,000 personas de bachillerato porque estaban rezagadas solo en matemáticas. Parte de lo que también se hace con la educación abierta. Gracias. Sí, tal vez para no alargar la parte, ¿verdad?, que ya se ha comentado con respecto a la educación abierta. Precisamente ahora en el mes de mayo se va a presentar una tesis, un trabajo de investigación, donde se analizó la pertinencia del programa actual de estudios y la búsqueda de habilidades con el programa de educación abierta y el tipo de evaluación que se utiliza. Ese triángulo que no está muy vinculado, según lo que he leído de la investigación, precisamente viene a poner sobre la mesa lo que han dicho los compañeros Graven y Margaret de esto. Entonces, en mayo, tal vez, Juan Carlos, se les puede invitar para ver los resultados de esa investigación, que hacen un análisis de la pertinencia del programa actual, precisamente por las limitaciones metodológicas y demás que existen, en el programa de educación abierta, ¿verdad? Que es un poco lo que han mencionado los compañeros. Y nada más ahí para complementarte lo que decían los compañeros. Bueno, ustedes saben que yo trabajo, de hecho ahorita salgo corriendo después de aquí en una modalidad nocturna y me identifico con lo que han dicho ambos, ¿verdad? Sin embargo, rescato incluso la idea de nuestro interés, Wilman. En algún momento lo que queríamos era ofertar este trayecto formativo con exclusividad para esas modalidades. Nosotros queríamos llegar y queremos llegar. Vean que creo que nos vamos a sacar para este primer curso con ustedes. Vamos a ver qué pasó con los demás, pero darle prioridad, si bien es cierto, es un proyecto que cualquiera puede llevar, porque lo que queremos es el interés, pero sí queríamos enfocarnos en esas modalidades. Jóvenes y adultos y educación rural, porque en efecto tienen particularidades. Nosotros partimos y reconocemos esas particularidades. Así que vamos en esa simbiosis. Y Jennifer, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo igual me voy a quejar de educación abierta, básicamente. Este es mi primer año, básicamente, de trabajar en educación abierta. Nunca había trabajado con ellos y tenía un miedo, así como pánico de cómo soy yo en las clases, porque a mí me encanta, digámoslo así, hacerles actividades, jugar con ellos, hacerles prácticas que se movilicen mucho, más que todo. Y a los adolescentes les encanta, esos son felices jugando, inclusive a los más grandes. Pero en educación abierta me centré mucho, bueno, me aconsejó la coordinadora que eran muchas clases magistrales, que a ellos les gustaba eso. Y yo, pucha, pero yo no soy así y qué cansado. Y ellos trabajando se me van a dormir. Y yo, puña. Bueno, me tiré de las primeras clases magistrales y yo estaba como que desmotivada en ese proceso. Pero he ido poco a poco, digámoslo así, metiéndole un poquillo más de debates, más de conversación, más de que ellos hablen más de sus experiencias en sí. Y les ha gustado mucho, la verdad.
se han abierto un poquito más, porque al principio ni yo quería dar las clases, ni ellos querían estar ahí, básicamente. Pero vieras que ellos sí aportan mucho y sí, se abren mucho a ese proceso. A uno le da miedo, y se lo juro que a mí me da mucho miedo, o sea, centrarme así, porque son adultos, están cansados, jamás quieren participar mucho en las clases. Igual, el objetivo primordial de educación abierta siempre es pasar el examen, básicamente. Pero hacerlos pensar un poquito y centrarse en ese criterio de expandir, digamos, esa problemática de la educación es bastante interesante con educación para adultos, ¿verdad? Pero sí, es un poco complicado y espero aprender un poquito más de este curso. Y veo que muchos tienen grupos de educación abierta, entonces que me enseñen un poquito más en este proceso de ir abordándolos y ir aprendiendo técnicas para ir abordando diferentes temáticas. A ver cómo nos va. Gracias. Sí, gracias, Jennifer. Y la parte motivacional en los estudiantes siempre va a ser fundamental y la perdemos muchas veces cuando iniciamos una clase. Es decir, dejamos de lado esa parte motivacional. Entonces, adelante, Jennifer y los demás colegas. Bueno, muchas gracias a todos por la atención brindada y fue para mí un placer compartir con ustedes y espero verlos pronto. Bueno, gracias a Wilman. Wilman ya viene saliendo de una jornada de 7 a estas horas del día, entonces va a ir a tener nuestro asunto. Yo te agradezco mucho, Wilman, por ayudarnos a hacer un poco de academia y compartir experiencias. Así que muchas gracias y esperemos estar ahí. Bueno, nosotros también ya vamos haciendo como el cierre de la sesión de hoy. No sé si alguno o alguna quisiera hacer un aporte más sobre la temática. Vean, nada más como para vincularlo. Wilman les comentaba un poco el tema de el pensamiento histórico y las habilidades, ellos no lo llaman así, le llaman competencias propias de como tal. Entonces lo que vamos a hacer a partir de esta ponencia, bueno, ahí les dejaré una sorpresita para que interactuemos a través del foro. Pero a la luz de la lectura sí vamos a ponerle un poquito de teoría al curso. Es decir, ustedes leen la teoría y se van a dar cuenta que a nivel internacional se habla del pensamiento social e histórico. Es una categoría y ahí se hablan, se desdoblan una serie de habilidades que en principio están en nuestro programa, ¿verdad? En la argumentación del programa se habla que nosotros tenemos que desarrollar estas habilidades. Algunas están de forma explícita en el programa, otras pues en la fundamentación se mencionan. Entonces vamos a lo largo de este mes, a partir de mayo, ustedes van a meterse ya no con ponencias, ya no con clases sincrónicas, sino que con las distintas actividades, ¿verdad? Entonces tenemos los foros, tenemos el análisis de la lectura, tendremos el análisis del programa, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es, de nuestra parte acá, planificar actividades que sean igualmente atractivas y ojalá que sirvan de modelaje, porque esa es también la otra situación. Ya decía, creo que fue Jennifer o Margaret, ¿verdad? La idea es que aprendamos en conjunto, entonces puede ser que algunas de las actividades que incluso tenemos acá a ustedes les pueda servir a la hora de sus procesos de enseñanza. El segundo curso, nada más para ir adelantándonos y ir avanzando, precisamente ese lo voy a abordar yo. Es precisamente les voy a dar varias, la idea es mínimo 5 técnicas atractivas para el desarrollo de los estudios sociales y la educación cívica, a la luz de precisamente la práctica y un poco la teoría que hemos ido abordando. Entonces vamos a ir construyendo. Nada más les voy a proyectar finalmente el cronograma para que se fijen cómo ahora ya agilizamos desde lo asincrónico, ¿verdad? Hoy teníamos la ponencia, tenemos del 2 al 20 de mayo para que ustedes hagan todos los trabajos a
a su tiempo, a su manera, con ritmo. Si llegan ahí al 20 de mayo y todavía les falta algo, pues ustedes me lo hacen saber y yo programo una semanita más. Y nos veríamos el 27 de mayo para un taller que básicamente sería como analizar todos los trabajos que ustedes han hecho de forma sincrónica, ver, componer, hacer una puesta en común de los aprendizajes, la lectura, el análisis de los programas, discutir como lo hemos hecho hoy. Hoy discutimos a la luz de la ponencia Willman. Bueno, en ese entonces vamos a discutir a la luz de todo lo que ustedes hacen de forma sincrónica. Como lo decíamos la vez pasada, recuerden que la idea es hacer un curso atractivo en la línea de que ustedes vayan haciendo. Vean que tenemos 3 ponencias: la ponencia inaugural de Graciela Funes, la ponencia de Willman, el taller de cierre, entonces ahí tenemos los 30%, el análisis de lectura vale 30%, el diseño de una propuesta práctica que precisamente tiene que ver con la construcción del árbol problema. Entonces, ese tipo de actividades, tanto desde lo asincrónico como lo sincrónico, es lo que nos va a llevar, digamos, a cumplir las 32 horas y a ganar, bueno, aprender, porque yo lo que quiero es que todo esto sea un proceso para que construyamos juntos conocimiento. No sé si tienen alguna duda, recordarles, porque vi que hasta hace un ratito habíamos 4 nada más con la asistencia, que no se les olvide por favor poner la asistencia. En este momento sí, ya somos 5, entonces si no lo han hecho, que lo hagan. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o algo más. Si no están en la plataforma UCR Global, no sé si quieren que hace un momentito para más o menos explicarles, que ahí es donde está lo de la plataforma del curso. Entonces, de mi parte, pues aquí quedaremos. Si alguien tiene pues alguna una duda sobre UCR Global, lo hacemos pues enseguida, y si no, pues nos veremos de forma asincrónica. Voy a hacer un chat no, es un foro para tener, aparte del grupo de WhatsApp, tener un foro exclusivo para dudas generales. Ahí sí los voy a programar, pues si tienen alguna duda, algún comentario, pues me lo hacen de esa manera. De mi parte, pues acá terminamos. Un gusto haber compartido con ustedes esta nueva actividad. Espero que les haya sido de mucha utilidad para su desarrollo como profesores de estudios sociales y de cívica. Éxitos, que descansen este fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz tarde a todos. Nos vemos, hasta Muchas luego. gracias, hasta luego. Hasta luego.